Amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por la sintonía de este programa. Vamos a abordar un tema en el cual de alguna manera todos intervenimos, como es la comunicación. De alguna manera hoy todos comunicamos algo o todos nos queremos dar a comunicar una noticia, una información, una fotografía, un pensamiento, un criterio, algo. Pero realmente es toda una ciencia lo que es la comunicación. Y por eso hemos decidido invitar al vicedecano de la Facultad de Ciencias, Ciencias de la Comunicación de la Universidad Panamericana, el licenciado Marvin Montoya. Bienvenido, licenciado. Vamos a hablar sobre precisamente eso, lo que es la comunicación, que debe de haber reglas para tal ciencia, porque es una ciencia, ¿verdad, licenciado? Es una ciencia. Entonces, antes de dejarte el tiempo, quisiera empezar a darle los inicios de cómo hace el tópico, y es que deben de haber reglas, deben de haber formas y deben de haber tecnicismos para poder abordar ciertos temas, porque no el hecho de poder tener un teléfono y estar detrás de un teléfono te hace comunicador. Aunque en esencia se está comunicando algo, puede ser que no se esté comunicando de la forma que debe hacerse, y entonces por eso es que vamos a estar abordando este tema, para que desde la perspectiva del licenciado Montoya, que es una ciencia de la comunicación, y te dejo la palabra para que podamos conversar. Gracias, Lick Monroy. Qué gusto poder estar con ustedes, amigos, aquí en este programa. La verdad es que muy contento. Qué bendición poder compartir con la gente acerca de la comunicación. Como bien decías, la comunicación es un mundo, ¿verdad? Antes de que entráramos ya al aire, platicábamos un poco de que todo comunica, ¿verdad? Y es increíble, nuestra imagen, la forma en la que hablamos, una mirada, ¿verdad? Hay canciones ahí que dicen una mirada dice todo, ¿verdad? Entonces yo creo que la comunicación es un elemento muy, muy importante que nos sirve en el día a día y que nos permite de alguna manera relacionarnos, ¿verdad? Ya sea a nuestro mismo nivel, con nuestros jefes, con nuestros hijos a otro nivel, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de conversar acerca de la comunicación, ¿verdad? Entonces, yo no sé por dónde quisieras que nos fuéramos, Lick, Rafa, porque hay tanto que hablar de esto, y a mí la verdad es que me gustaría empezar con el proceso de la comunicación, pero tú me vas guiando. Dale, el tiempo es tuyo. ¿Sí? Excelente. Vamos a aprovechar esto. Si sentís que de pronto me pongo como muy catedrático de la universidad, me avisás. Pues la verdad es que cuando estudiamos comunicación, yo creo que es muy importante que entendamos que existe el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación son una serie de elementos que va a requerir de situaciones específicas y de actores específicos para que se logre el proceso de la comunicación, ¿verdad? Que arranca con emisor-receptor. Pero para que se cumpla, ¿sí?, necesitamos que haya una información o una idea que se codifique y se envíe, pero que haya una retroalimentación. Si no, no se produce el proceso de la comunicación, sino que se queda en el proceso de la información, ¿verdad? Que es aquel ejemplo interesante cuando te dicen, te informo, ¿verdad?, que voy a hacer lo siguiente. O sea, ya no me interesa escuchar qué es lo que me vas a decir al respecto, sino solamente te estoy informando. Para que exista el proceso de la comunicación, debemos tener esa retroalimentación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, Rafa, ¿verdad? Yo genero el mensaje, ¿sí?, por medio de un código, ¿sí?, que en este caso es nuestro idioma español, ¿verdad? Y usamos un canal, que es un canal verbal. En este caso estoy usando la voz, ¿sí?, la palabra hablada. Entonces ese es nuestro canal. Tú eres el receptor, recibes el mensaje, lo decodificas, lo interpretas, ¿sí?, y en base a eso me respondes o me preguntas, ¿verdad? Y entonces ahí generamos ese proceso. Ahora, hay elementos interesantes en la comunicación que a veces uno no comprende, y es ruidos, que se vuelven los obstáculos de una buena comunicación. Y un obstáculo puede ser hasta los pensamientos que yo mismo tengo, ¿sí? Yo te puedo estar hablando, o tú me puedes estar hablando, y yo estoy escuchando
pero estoy pensando que te voy a contestar. Entonces dejo de ponerte atención y estoy generando mi argumento y entonces me pierdo ya detalles de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, esos ruidos son un problema para comunicarnos. Pero en resumen, este es el proceso básico de la comunicación y lo importante que rescato yo de esto es que debe existir un emisor con esa información, ¿verdad? Un receptor que recibe y decodifica la información y finalmente él produce una retroalimentación y se genera el proceso de la comunicación que va a permitir que nos pongamos de acuerdo o que nos comuniquemos en el día a día, ¿verdad? Muy interesante. La verdad es de que como introducción, definitivamente ya partimos de la premisa de que debe haber un emisor y un receptor. Y esto no es nada nuevo. Y no es que yo quiera tomar la figura ahorita de catedrático, porque esa la tiene el licenciado Montoya, pero se me viene la idea de que esto ha sido desde la época primitiva, la forma en que el ser humano siempre ha querido transmitir pensamientos, las primeras formas de incluso de arte, que a través de la pintura muy primitiva empezaron a comunicar su arte, ideas, pensamientos. Luego, obviamente, empezó ya un sonido, la fonética y todo eso, a empezar a transmitir ya conceptos y párrafos, porque a priori era puramente tal vez por objetos y así se fue como que entendiendo y la raza humana empezó a tener ese diálogo. Y me voy un poquito atrás de esa forma porque la idea es traerlo a la actualidad de cómo lo estamos manejando ahorita. Luego viene a la etapa ya un poquito más sofisticada, la Edad Media, empieza también el tema de imprenta. Bueno, desde antes también está la parte de los griegos que ya tenían formas escritas de poder hacer. Los egipcios, ¿verdad? El papiro. Exactamente, pero luego ya a través de la imprenta como que eso se exponenció más. Podríamos decirse que llegó Internet a una manera muy primaria porque exponenció la forma en poder ya expandir la información y todo. Entonces, ¿y por qué te hago ver esto, licenciado? Fíjate que es porque actualmente hoy tenemos ese mismo, como que esa evolución y llegamos a esta etapa de la vida del ser humano en la cual todos quieren comunicar, pero definitivamente lo que decías, yo quiero transmitir una idea, pero que haya un receptor en la cual tenga un derecho de poder decodificar, procesar la información y poder también hacer un feedback de comunicación. Así es. Pero muchas veces no hacemos eso. Y si lo aplicamos en el ámbito completo de la vida, lo hacemos desde casa, con la familia, con los hijos, con la esposa, con los trabajadores, como tú decías, compañeros de trabajo, y aún más la gente que realmente transmite a nivel de masas, como en este caso que tenemos la oportunidad de nosotros de ser comunicadores. ¿Cómo debemos de encarar esa situación? Porque de repente estamos hablando, pero no nos estamos comunicando. Entonces, y ahí dijiste un punto clave. No estamos logrando ser efectivos en nuestra comunicación, ¿verdad? El impacto de nuestra comunicación no llega a producir una reacción. Cuando estudiamos la comunicación, yo les digo a los chicos que estudian este proceso, una de las cosas más importantes es que si nosotros logramos despertar una reacción, una emoción, ¿sí? O una acción concreta, quiere decir que el mensaje llegó y cumplió su cometido. Ahora, el problema de esta era, como lo mencionaste, es que hay tanto ruido, porque todo el mundo comunica, como lo dijiste, con un celular, ya te vuelves un comunicador, todo el mundo habla, y aquí tal vez solo voy a hacer una separación, licenciado, en el aspecto de entender ese cambio del paradigma. La comunicación cambió y abrió una gama de procesos de comunicación para toda la gente. Entonces se hizo pública, si lo quieres ver así. ¿Cómo funcionaba antes con los medios de comunicación masivos o tradicionales como lo conocíamos? De alguna manera era como se transmitía la información, ¿sí? Si tú podías ver tu programa a la hora exacta, lo veías, y si no estabas en casa, no lo veías, ¿verdad? Y a veces, si había repetición, lo podías ver, y si no, ya no, ¿verdad? Entonces, simplemente se te pasaba, y era muy doloroso. Ahora no sucede eso. Ahora te ven en el canal, si no te encuentran en YouTube, y si no, alguien comparte en WhatsApp, y entonces constantemente puedes estar repitiendo el capítulo si te gusta.
Pero ¿qué fue lo que cambió? Cambió el paradigma en la forma de la comunicación. Pasamos de los medios masivos de comunicación a lo que se conoce hoy como los medios sociales, ¿verdad? Social media, ¿verdad? En inglés, que son las redes sociales, que de alguna manera algunos autores hablan y dicen que se democratizó el acceso a comunicar o a los medios. Entonces, antes el canal hablaba y la gente recibía y no había muy poca retroalimentación, no se cumplía ese proceso. Ahora con las redes sociales, uno envía el mensaje y te contestan una cantidad de personas, ¿sí? No, yo no estoy de acuerdo, usted, porque no sé qué, la realidad aquí es otra, veamos no sé qué, y todo el mundo tiene acceso a responder. Entonces, a partir de este momento, cambia el paradigma de la comunicación y entonces todo el mundo pasa a comunicar. Y aquí entramos a la problemática que tú nos planteabas, licenciado, que es ¿cómo logramos un impacto o cómo logramos sobresalir en tanto ruido? ¿Sí? Un especialista de la comunicación usa un término interesante que dice, estamos, en lugar de decir estamos intoxicados, dice estamos infoxicados, dice él, ¿no? De tanta información nos hemos intoxicado y ahora el proceso es quitar mucha suciedad de esta información para ver qué es lo que realmente vale la pena. Y ese es el reto de los comunicadores, ese es el reto de toda persona que toma un celular y está dispuesta a arrancar un mensaje. Debe competir contra el gatito tierno del video de TikTok, los bailes, las cosas, cuánta cosa que tú ves, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo llegar allá? Y entonces aquí es donde empezamos a estudiar realmente cuál debería ser la forma correcta de comunicar. Y para comunicar siempre es importante saber a quién le estás comunicando, quién te está escuchando, cómo es tu audiencia, ¿verdad? ¿Dónde me ven? ¿Qué consumen? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿En qué nivel yo tengo que hablarles? Esto funciona como cuando habla uno con los niños. Uno no va a empezar a hablarles de temas, sino uno tiene que bajar ese nivel y empezar a hablarles a un nivel que ellos entiendan. Entonces sucede lo mismo en la comunicación, ¿verdad? Y debemos prepararnos. Creo que ese era un punto clave, ¿verdad? Debemos prepararnos, debemos comprender cómo se estructura un mensaje. La comunicación no es soltar lo que yo pienso. Ay, yo lo quería decir así y así soy yo para hablar. Entonces, a que me aguante. No es así. Si tú quieres ser efectivo, tienes que estructurar un mensaje. Tienes que diseñar un discurso. Y ese discurso debe llegar de alguna manera ir generando un espacio en el procesamiento de esa decodificación para que la gente empiece a comprender y que genere esa reacción o ese feedback que mencionabas, que es que la gente haga o responda a ese impacto, ¿verdad? Que nosotros generamos. Muy interesante. Ya también dejamos la invitación para que, como justamente estamos conversando sobre la comunicación, que podamos abrir una línea de comunicación con ustedes por medio de WhatsApp, que puedan comunicarse con nosotros, plantear preguntas. De repente hay algunas dudas específicas para el licenciado Montoya y en la cual de repente podemos seguir y trazar una línea de comunicación de la pregunta que puedan plantear. También les recuerdo, como bien ya lo mencionó el licenciado, pues nos pueden seguir en YouTube. De repente alguien no puede ver este programa, pero puede estar recomendándolo a través de la plataforma de YouTube y también de las otras plataformas que utilizamos para poder llegar a comunicar este pensamiento que estamos compartiendo y conversando con el licenciado Montoya. Ya es momento de una pausa, pero al volver vamos a empezar también con preguntas puntuales. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omiso, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, con
Confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos conversando con el licenciado Marvin Montoya. Él es el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Panamericana. Y estamos hablando de la comunicación precisamente. Me llama la atención y me viene a mi mente un fragmento de una famosa película, Danza con Lobos, que llega este personaje que hace el papel principal con los aborígenes, las personas que viven ahí, pero que él no puede hablar su idioma, que él no tiene cómo comunicarse con ellos y que a través de señas, balbuceos, y que empiezan a querer interactuar con esa gente que vive ahí. Y entonces por medio puramente de señas, de medio descifrar sonidos, ellos empiezan a entablar una comunicación. Entonces la pregunta sería, ¿tal vez estamos así? Tal vez de una forma, tal vez irónica, estamos así queriendo balbucear porque queremos transmitir algo, pero no está claro el pensamiento de poder transmitirlo. E incluso puede suceder en la misma casa, que uno puede de repente estar dando un mensaje que no está llegando a hacer impacto en la casa, porque realmente se está hablando un lenguaje distorsionado en la cual uno no se puede comunicar. Por eso es la razón de poder hablar con el licenciado, que realmente es toda una ciencia la comunicación y que no solo es transmitir sonidos porque sí, sino que debe de haber un diálogo, un transferir información, que haya un decodificador y como consecuencia de eso puede entablar obviamente un medio de comunicación y de poderse entender. Pero yo te dejo ahorita la inquietud con la cual es cómo nos estamos comunicando. ¡Hala! ¡Qué pregunta más difícil! No. Mira, diste en un punto, licenciado, un punto que yo diría que es clave y sobre todo cómo logramos ponernos en contacto, ¿verdad? Ponernos en el mismo canal y utilizar los mismos códigos. Esa es un poco la pregunta si ya lo vemos desde la parte técnica. Mira, licenciado, la variación puede venir desde generación a generación. Solo ahí hay un proceso de comunicación completamente distinto, ¿verdad? Entre dos personas de diferentes culturas, que es lo que mencionabas con la película, ¿verdad? Ahí no existe un código en común, entonces tuvieron que buscar el código. Así es. Que era los gestos, las señas, las imágenes, ¿verdad? Entonces, a través de eso empezaron a generar una línea de comunicación. Pero pensemos que la comunicación es tan importante para la relación en todo ámbito que necesitamos hacer un trabajo para lograr comunicarnos. Y es parte personal o individual que yo trabaje en mí mismo para que pueda hacer entender a mi interlocutor lo que deseo que él entienda, ¿verdad? Asegurarme. ¿Qué se necesita, licenciado? Se necesita, primero, empatía. Porque yo quiero entenderte a ti y quiero que me entiendas. Entonces, por ti voy a adaptar mi comunicación o mi código o mi mensaje para que puedas entenderme. Y entonces eso ya nos genera un proceso diferente. Lo que tú mencionas es como tiene un término que es comunicación asertiva, ¿verdad? Y que viene de la palabra de ser asertivo, de pegar en el blanco, ¿verdad? De acertar en el punto. Cuando nosotros somos asertivos, logramos que la persona entienda nuestro punto. ¿Sabes cuál es el problema, licenciado, en este proceso? Es que muchas veces no solo queremos comunicar el punto, sino que queremos desahogarnos o queremos decir lo que pensamos o de repente hacer catarsis, les digo yo, ¿verdad? A los muchachos, que es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es realmente lo que yo estoy buscando comunicar o estoy buscando desahogar? ¿Quiero que me entiendas cuál es mi punto? ¿O quiero hacerte sentir mi dolor y quiero desahogar todo lo que tengo en mi mente o en mi corazón? Ahí hay una gran diferencia. Si yo quiero que entiendas, hago a un lado todo el ruido. Si yo quiero desahogarme, te tiro todo lo que tengo en mi mente. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿verdad? En los procesos de comunicación. Fíjate que encontramos
cuando uno habla de comunicación asertiva, habla de pasos bien puntuales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando uno tiene una discusión, por ejemplo, con la esposa, ¿verdad? Y la esposa le dice, es que tú siempre me dices que vas a venir a tiempo y no vienes, ¿verdad? Entonces, estudiemos esa frase que estructuró, en este caso, esta esposa afligida. Tú siempre dices. Utilizó directo el tú, ¿verdad? Te está acusando directamente y te está juzgando y está diciendo que tú siempre lo haces, sin falta. Cada vez que lo dices siempre dices y no lo cumples. Bueno, habría que evaluar si siempre lo hace o ha pasado en las últimas 5 veces o pasa más seguido, pero no es un siempre, ¿sí? O a veces usamos esa otra palabra que tú nunca haces, ¿verdad? Y tampoco es nunca, ¿verdad? ¿Cómo sería una comunicación asertiva en ese caso, licenciado? Es mucho más efectivo cuando tú le puedes explicar a la gente lo que yo siento cuando tú no haces algo al respecto o cuando tú haces algo al respecto. Por ejemplo, en lugar de decir tú siempre me dices que vas a venir temprano y no lo haces. Cuando tú dices, quitamos la palabra siempre, cuando tú dices que vas a venir temprano y no lo haces, me hace sentir que no soy importante para ti. Y agregamos el elemento de cómo yo me siento, ¿sí? Y dejamos de atacarte, dejamos de atacar a la otra persona y agregamos ese elemento. Entonces la otra persona puede entender que el problema no es que yo siempre fallo, sino que cuando yo fallo, te hago sentir a ti de esta forma. Y esa es una comunicación asertiva porque el impacto va a cambiar. El impacto en mí va a ser, no, yo no te quería transmitir ese mensaje, ¿verdad? No te quería hacer sentir de esa forma. Entonces, por eso necesitamos procesos de comunicación asertivos. Por eso necesitamos la empatía, necesitamos la honestidad, porque en determinado momento necesitamos ser honestos, decir, así es como me siento y me gustaría que tú supieras cómo me siento. No me gustaría desahogarme, sino que tú de verdad entiendas cuál es mi sentimiento. Y esa es una comunicación efectiva, ¿verdad? Entonces, ves cómo el proceso puede tener un resultado muy diferente cuando aprendemos a comunicarnos de forma asertiva, ¿verdad? Cuando sabemos y buscamos que la otra persona pueda entendernos y sobre todo pueda asimilar lo que yo estoy pensando. Y para eso también se necesita una escucha activa, que el que está recibiendo la información desee estar escuchando, no oyendo, que es diferente, ¿verdad? Puedes estarme escuchando y oír, pero realmente no estás asimilando lo que yo estoy diciendo. Cuando me estás escuchando, estás prestando atención, ¿sí? Estás leyendo mis gestos, porque yo estoy comunicándote con mis gestos. Entonces ponte a pensar, licenciado, que alguien está muy enojado y dices que tú cuando haces y la mano me dice. Entonces solo esos movimientos ya me están diciendo el nivel de enojo que tú tienes, ¿sí? O de indiferencia, puede ser como, no tengas pena, ni hablemos de eso, no vale la pena. Esas expresiones, las cejas, los ojos, ya me están diciendo en qué nivel está nuestra relación en ese momento. Entonces necesitamos leer esos gestos, los vemos con los ojos, estamos escuchando y prestando atención. El gran problema es que nosotros empezamos a generar la respuesta, ¿sí? Entonces, dice que yo llego tarde, y la vez pasada ella también llegó tarde. Y además yo cuando llega tarde no le digo nada. Estamos pensando todo eso y dejamos de escuchar y de prestar atención. Entonces ese ruido mental que generamos rompe la comunicación y entonces ahí es cuando dice, a mí no me estás diciendo eso porque tú también venís tarde y además no sé qué. Y no, pero es que... Y entonces ahí empezamos a subir de tono y se rompen las negociaciones. No entendí cuál era su punto. Nunca llegué a ser empático, nunca llegué a transmitir ni a sentir que era lo que ella necesitaba. Y entonces se generan problemas de comunicación, ¿verdad? Y ustedes, después llega uno a pedir ayuda a los matrimonios y ¿qué problema tienen? Problemas de comunicación, ¿verdad? Entonces es tan importante que aprendamos a comunicarnos de la forma correcta para que nuestras relaciones crezcan. Y algo más también que también puede haber es que también exista un silencio en esa comunicación,
que de repente llegó a tal punto de no podernos entender, de que definitivamente se cae en el otro extremo, que es ni siquiera nos hablemos. Entonces, eso denota también que hay tal daño que ya no se puede entablar una comunicación, ¿verdad, Marvin? Sí, y eso ya es preocupante, ¿verdad? Porque el silencio también comunica, ¿verdad? El silencio. A mí me gusta siempre hacer esa relación cuando, no sé si te has dado cuenta en las películas, cuando viene el bombazo, la explosión, siempre está, no, hay el gran ruido de cagar, y antes del bombazo hay un silencio. Yo siempre les digo, tengamos cuidado con ese silencio porque lo que a continuación viene es un bombazo, ¿verdad? Puede tener ese impacto, ¿verdad? Cuando ya hay silencio, la comunicación se cortó, y cuando no hay comunicación, entramos a serios problemas, ¿verdad? Ya estamos en un nivel mayor, y ahí lo primero que se hace es intentar recuperar la comunicación, y pocas veces logramos que se restaure el proceso, pero ese es el principio, ¿verdad? Al menos ya empezamos a hablar, dice uno, ¿verdad? Ya empezamos a hablar otra vez, ya estamos, es un inicio, ¿verdad? Siempre es un buen inicio, pero sí, es preocupante cuando ya llegas al proceso del silencio. Cuando llegamos al silencio, ya estamos en una etapa difícil y que tenemos que volver a lanzar esas líneas de comunicación. Es como cuando nos cortan el teléfono. Yo no sé, hoy en día que todos estamos acostumbrados a tener internet y teléfono y llamadas, y entonces nos quedamos sin teléfono, sin internet, nos sentimos incomunicados, nos sentimos solos en el mundo, ¿verdad? Algo así es cuando ya no, cuando está ese silencio de parte de nuestros amigos, de nuestra esposa, de nuestras relaciones, ¿verdad? Muy interesante. Cabal, justamente me sucedió este fin de semana que estuve en cierto lugar en la cual no había señal de internet ni de teléfono. Sentí como un aislamiento y me sentí hasta un poco desesperado porque dije, no, ¿qué hago? No tengo aquí señal, si me pasa algo. Entonces la mente empieza, o sea, cuando hay una falta de comunicación, definitivamente debe haber un warning, como dicen los gringos, en la cual uno debe reaccionar y qué está pasando y por qué. Así como uno se hasta pierde la vergüenza pedir un wifi en un lugar público cuando uno no tiene internet, así debería uno de buscar esa misma comunicación con aquel que se cayó, con aquel que no se está logrando esa comunicación. Y nuevamente hago la invitación por tal motivo para que puedan escribirnos, nos puedan hacer llegar sus preguntas por medio del WhatsApp, que ya hemos estado planteando unas al licenciado Marvin, y realmente empezar a entablar ese diálogo con ustedes, pero por el momento nos toca nuevamente hacer una pausa comercial y al volver ya en el último bloque tenemos que llegar a la etapa de conclusiones y recomendaciones, no sin antes plantear todavía unas preguntas. Vamos a la pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos hablando de la comunicación en términos generales en cuanto a lo que es la ciencia de poder transmitir ideas, pensamientos y todo. Y tengo que necesariamente plantear esta pregunta que me acaban de hacer, y es que recomienda el profesional que está con usted, el que pueda yo seguir estudiando ciencias de la comunicación, dado que ahorita pues, ya no se necesita tantos medios privados como antes.
licenciado. Es una muy buena pregunta. La verdad es que es una pregunta y es una pregunta mucho más común de lo que uno pensaría, Lick. Fíjate que a nosotros siempre nos pasa algo interesante cuando llegan los papás con los chicos a conocer los estudios. Tenemos un estudio de televisión bastante interesante y laboratorios. Y cuando los chicos entran y miran las cámaras y entran y ¡ay, qué bonito! Y empiezan a ver las luces y todo. Entonces el papá se acerca y me dice, mire, Lick, realmente hay mercado para esta carrera, realmente uno puede vivir de esta carrera, ¿sí? Porque por ahí uno piensa que tiene un hijo parlanchín, hablador, y dice, este debería estudiar comunicación, ¿verdad? Lo cual de pronto puede ser, ¿verdad? O uno dice, este salió malo para las mates o para no lee, entonces que estudie comunicación. Willy. Willy. El director aquí, Willy. Entonces, pero no, es bien interesante porque pónganse a pensar, yo siempre les digo a los padres, ustedes miran las películas, las series, los canales, las redes sociales, todo lo que se consume hoy en día, todo lo generan los comunicadores. Y a veces uno dice, bueno, no, pero lo generó una persona que no tiene ni estudios. Sí, claro, también hoy en día se puede hacer eso, ¿verdad? Pero los que tienen impacto, los que tienen éxito, saben de comunicación, ¿verdad? Claro. Y yo creo que es bueno estudiar, sí, es bueno estudiar, es bueno que estudiemos. A veces ya la universidad en estos días ya no nos da tal vez el uso del programa o el uso del teléfono o el uso de las cámaras, aunque sí se aprende todo eso, pero no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en enseñar la ciencia de la comunicación, en comprender, en interpretar los datos, cómo se estructura una estrategia de comunicación. La gente no sabe muchas veces cómo se hace una campaña transmedia, que es utilizar diferentes medios, ¿verdad? Salir en medios sociales, en redes sociales, salir en canales, salir en radio, podcast. ¿Cómo le hablo yo en qué tono le hablo yo a los jóvenes? ¿En qué tono le hablo yo a los adultos? Todo eso es lo que se estudia en las carreras de comunicación, ¿verdad? Comprendes el fenómeno de la comunicación, aprendes a estructurar, aprendes a generar estrategias, aprendes a generar un entorno de comunicación. Es bien interesante porque la gente dice, por ejemplo, hablemos de marcas. Yo sé que no podemos mencionar mucho aquí marcas, pero la bebida famosa que es la roja, ¿verdad? La cola, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿qué es lo que venden? Gaseosas. No, ellos comunican felicidad. Y eso es lo que ellos venden. Y la gente compra el producto pensando, ¿sí?, que se está tomando una botella de felicidad, o eso es lo que la gente quiere creer, ¿verdad? Entonces, todas las grandes campañas, todo lo que hacen estos chicos aquí, estos profesionales, todo lo que estás haciendo, Lick, todo eso es comunicación. Llegar a esta gente en sus hogares, que la gente se pueda compartir estos mensajes. Lo que enseñas por medio del programa, eso es comunicación pura, eso es una bendición. Por eso los medios como los conocemos hoy son una bendición. Entonces, ¿es bueno estudiar? Sí, es bueno estudiar. Tenemos que profesionalizar. ¿Qué nos separa de la gente que tiene un celular? Esos estudios, ¿verdad? Cómo hacer una estrategia, cómo comunicar efectivamente, eso es lo que nos separa. Eso es lo que nos hace profesionales, eso es lo que nos lleva al siguiente nivel, ¿eh? Y nos permite de alguna manera tener ese impacto del cual hemos venido hablando desde el principio en esta entrevista. Muy interesante. También me hacen una pregunta acá. Obviamente, por alguna razón es que clasifican las películas o series en clasificaciones a cierto rango de edades. ¿Qué impacto o qué tanto puede afectar a un niño en la cual pueda estar viendo, como tú mencionabas, el TikTok y cualquier otro tipo de video como meramente entretenimiento sin que exista ese filtro del rango de acuerdo a sus edades? Esa es una buena pregunta. Sí, miren, por algo hay una clasificación, ¿verdad? O sea, existe. Y aún así, yo me atrevo a decirte que aún hoy en día tampoco podemos confiar plenamente en esa clasificación, ¿verdad? Porque hay corrientes o ideologías que desean entrar y meter desde nuestros niños, ¿verdad? Pensamientos que no son acordes a lo que nosotros creemos, a los principios. Y yo creo que ese es un tema que tal vez lo vemos más adelante, Lick, que es una de las recomendaciones que hablaremos, que es comunicar con valores, ¿verdad? Pero es muy importante
que nosotros seamos ese filtro, aún a pesar de las clasificaciones, en el caso de las películas o las series, que nosotros seamos ese filtro para nuestros hijos. Porque tocaron un punto que a mí me fascina, es un tema fascinante que tal vez en otra oportunidad lo platicamos, pero si tú quieres impactar una cultura, tienes que tomar los medios de comunicación. ¿Cómo fue que se aceptó todo el cambio, todo lo que ahora tú hablas de género, todos esos temas por medio de los medios de comunicación? En los años 90 inició un movimiento en los medios de comunicación y son los medios de comunicación los que van formando de alguna manera el entretenimiento. Alguien decía, el entretenimiento nos forma. Imagínate qué impacto es. Entonces, si nosotros estamos dándole puerta abierta a que nuestros hijos en TikTok, redes sociales o aún en las plataformas o en los canales puedan ver lo que quieran según la clasificación, estamos en algún problema también, ¿verdad? A pesar de que existen estas clasificaciones que ayudan un poco, siempre es importante que nosotros seamos ese filtro y que podamos ver qué mensaje es el que queremos que nuestros hijos reciban, ¿sí? No, y a mí me gustaría aportar algo en ese sentido, Marvin, porque fíjate que me pongo a pensar en lo siguiente: cuán importante es la comunicación, que te están dando bastantes opciones de poder enviarte cierta información con un tinte ideológico, como bien lo decías. Exacto. Porque hay tantas plataformas que no voy a mencionar los nombres, pero existen, están ahí al alcance de un clic y que a priori no necesariamente te están entreteniendo. Qué bueno que solo fuera entretenimiento, porque si fuera solo entretenimiento, pues qué bueno, pero el problema serio de esto es que te están formando, como te decían. Así es. De repente un chico ya viene con ideas preconcebidas porque alguien lo formó. ¿Y quién fue ese alguien? La comunicación que estuvo observando y dedicándole tiempo. Y cuando te das cuenta, por eso es que está, perdón que lo diga así, pero la sociedad como está. Porque como tú decías, hubo una plataforma en la década de los 90 en la cual empezaron a bombardear. Y bueno, cierta gente que ya tiene un criterio formado, espero en Dios, así como el tuyo, como el mío, que nosotros ya no nos mueven. Nosotros de repente no nos van a mover con toda esa influencia que nos están dando. Pero ¿qué pasa con los más jóvenes? ¿Qué pasa con los más chiquititos? Esos lo van a ver a uno. No, mira, a mí me están enseñando otras cosas, entonces tú viviste en esta época. No, hay cosas que no se pueden cambiar, ni son negociables. Exacto. Son absolutas. Pero esa parte es la que se está queriendo quebrantar y llevando al punto de quiebre para poder ya transmitir esa ideología e incluso llegar a un punto de tal manera que hasta se quiere también cambiar el lenguaje que ya está preestablecido y que definitivamente todos entendemos y todos hablamos. Entonces, solo para aportar un poco ahí. No, y ahí tenés el punto clave en esta parte es... no podemos tragarnos todo lo que nos dan, ¿verdad? Porque hay mucho, tenemos que hacer ese proceso de separación, ¿verdad? Los medios de comunicación son una bendición cuando podemos transmitir mensajes, pero también tenemos que comprender, amigos, que, como bien decía aquí el licenciado, si nosotros no tenemos ese criterio para cuidar lo que nuestros hijos y nuestras generaciones están consumiendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, va a ser muy difícil luego enfrentarnos a estas pláticas difíciles donde, ¿y por qué pensás eso? ¿Y dónde adquiriste eso? ¿Verdad? Tantos años de estar viendo, ¿verdad? Y muchas veces es lo más fácil de tomar el celular un rato, ¿verdad? Pues ya que los niños tengan celular rápido. Todas esas prácticas tienen que estar muy bien cuidadas, ¿verdad? Porque tenemos que formar a nuestras generaciones con esos valores y, como bien decías, con lo que nosotros creemos. Y tener mucho cuidado, porque lo que aún se dice ser para niños y para todo público hoy en día, tiene tintes ideológicos complicados, ¿verdad? Me viene a la mente el hecho de que hay ciertos derechos que se le asignan al ser humano acorde a sus edades. Por ejemplo, la ley de portación de armas establece que hasta cierta edad debe tener derecho a portar o a tener un arma. ¿Por qué? Porque obviamente hay razones legales y lógicas en la cual está detrás de eso. Ahora, ¿qué sucede con alguien, un chico, incluso un bebé
dásele un teléfono en la mano. Sí. Eso definitivamente debe llamar la atención, el hecho de que debe existir también definitivamente una normativa, si no está plasmado en blanco y negro en una ley, pero uno que es el responsable de personas pequeñas que en la cual no pueden discernir, uno puede darle el alto, ¿verdad, Marvin? Porque uno es el que facilita. Así es. Es el facilitador. Abrimos la puerta. Así es. ¿Verdad? Somos los que abrimos la puerta, Rafa, y es que también es bien importante lo que decías. Ese ejemplo me gusta mucho. ¿Cómo planteas el tema de a un niño no le damos un arma porque no tiene el nivel de madurez para poder utilizarlo? Lo mismo sucede aquí. Esas son armas, ¿verdad?, de pensamiento y de formación que en un futuro tienen una reacción. Recuérdate que todo lo que nosotros vemos, luego lo pensamos y luego nosotros lo actuamos, ¿verdad? Ese es el proceso. Por eso es tan importante la comunicación. Si constantemente estoy viendo, esto se va a ir volviendo normal para mí hasta que yo lo acepte y finalmente yo lo empiezo a hablar y lo empiezo a actuar, ¿verdad? Entonces el ejemplo es muy importante. Ellos no tienen la madurez. Los niños no tienen la madurez para decir, esto no está bien para mí. Nosotros la tenemos, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad como adultos cuidar a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque con esta democratización, como se le llama, de la información o de los medios de comunicación, entró todo, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que estar ahí. No, tú no pasas, esto lo veo, ok, se autoriza para que lo vea. Y medirlo también en tiempos, ¿verdad? Totalmente. Y nuevamente, ya estamos al final del programa. Definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte de eso porque hay mucho más por qué hablar, porque Marvin tocó un punto que es la comunicación con valores. Ese es otro tema, porque da para más, pero estamos ya en la etapa final en la cual tenemos que llegar, obviamente en todo lo que hemos platicado, comunicado, hemos llegado a ciertos análisis de recomendaciones y conclusiones, pero por el tópico del programa yo te dejo la palabra para que aterricemos el pensamiento y lleguemos a conclusiones y obviamente las recomendaciones del caso, Marvin. Buenísimo, gracias, Rafa. Concluimos que la comunicación es un proceso normal, ¿verdad? Es un proceso de relación del ser humano, como decías, desde la época rupestre, ¿verdad? Las pinturas en las cuevas, en las cavernas, todo eso transmite. Entonces, la comunicación es un proceso inherente en el humano, ¿verdad? Es parte de nosotros. Para comunicarnos, al revés lo diría, para relacionarnos utilizamos la comunicación, ¿verdad? Una comunicación asertiva es importante. Necesitamos la empatía, ¿sí? Necesitamos ser asertivos y ser honestos para transmitir lo que realmente sentimos, haciendo a un lado lo que quisiéramos decir o desahogarnos, ¿verdad? Esa es una cosa importante. Y también es importante que con el tema de los medios de comunicación nosotros tengamos las alertas necesarias para cuidar lo que nuestros hijos y hasta lo que nosotros mismos consumimos. Rafa, hay un momento en el que uno puede estar viendo alguna serie y si tú empiezas a percibir que aquí hay algo que te está molestando o hay algo que no está bien, es mejor mantener limpia tu mente, ¿verdad? Y ver alguna otra cosa que funcione, que te edifique, ¿verdad? Que te bendiga. Y una recomendación es, la comunicación debe ser sencilla, ¿sí?, directa y clara. Si nosotros nos aprendemos estos 3 pasos, es una comunicación sencilla, es hagamos, no demos tantas vueltas, no alarguemos tanto, hagámoslo sencillo, hagámoslo claro, que se entienda, ¿verdad? Y directo, no nos andemos en el año de 1983 cuando perdimos a la gente, ¿sí? Si nosotros usamos estos 3 elementos, entonces vamos a aprender a comunicarnos de forma asertiva. Y amigos, vamos a mejorar nuestras relaciones y probablemente vamos a crecer juntos en un proceso de acercamiento y de entendimiento mejor para las generaciones, ¿sí?, y para nuestra sociedad, que ese es el impacto que puede tener. Yo te agradezco por tu tiempo para este programa de Conocimientos TV. La producción realmente... muy agradecidos con la gente que hace posible este programa porque definitivamente estamos tratando de comunicar y estamos tratando de comunicar información que sume porque definitivamente hay muchas plataformas en las cuales generan un montón de vistas
pero ¿qué produjo? ¿Qué cambio? ¿Qué impacto fue? ¿Solo te entretuvo? Y qué bueno que fuera que solo te entretuvo, pero incluso si te formó y ya te metió una ideología, qué terrible es. En cambio, el programa nuestro la idea es poder llevar información, comunicación en la cual pueda darte algo que te pueda servir para la actividad diaria y pueda ser una herramienta para el día a día. Por eso por eso es la razón de hacer Conocimientos TV. Y yo agradezco mucho a todo el staff, como siempre, de los que están detrás de cámaras, de el equipo técnico humano que está haciendo posible este programa, también a tu persona, sobre todo, que donaste tu tiempo. Y muchísimas gracias a aquellos que también nos escribieron, que hicieron llegar sus preguntas. Yo les dejo la invitación para que puedan seguirnos en el canal de YouTube. También vamos a estar trabajando siempre para la plataforma de Spotify. Y no me queda nada más que decirles muchísimas gracias. Algunas veces, tal vez, por el cansancio, por otras cosas, tal vez no respondemos o tal vez no llegamos a plantear todas las preguntas, pero definitivamente vamos a seguir mejorando en ese sentido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.